Quien hoy me acompaña nació en Vigo en 1969 y creció en Compostela en plena transición española. Vivió los años de la movida y las movidas, entre ella la campaña contra la OTAN y la revuelta estudiantil del 86-87. Activista, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Compostela, exconcejal en Barcelona y también exdiputado de Podemos. Hoy me tomo una caña con alguien que conoce bien la política y la academia, Raimundo Viejo. ¿Cómo es la relación entre academia y política? ¿Se parece más de lo que pensamos en cuestiones de estrategia, de lenguaje, de precariedad, Raimundo? Este es un preguntón, sobre todo porque ninguna de las dos partes se lo plantea, ¿no? Es decir, que la política no se plantea. Si hay política en las universidades, ¿no? En el ámbito académico, y la academia nunca se pregunta tampoco por si hace política, por su propia política. Tampoco hay que ser Foucault para darse cuenta de la manera en que el conocimiento, su producción, van ligados a relaciones de poder, ¿no? ¿Y en cuanto a precariedad? ¿Se parecen? Por lo que hace a la precariedad, yo creo que, fíjate, la precariedad no era, digamos, en el ámbito que, por centrarme concretamente en lo que ha sido esto que se ha llamado la nueva política, que me parece un mal nombre, pero bueno, pero nos entendemos, ¿no? En la nueva política, la precariedad ha sido autoimpuesta. Quiero decir que lo de los 3 salarios mínimos de Podemos, los 2.200 de los concejales de Barcelona en Común, o este tipo de medidas, se han traducido la autoimposición de una precariedad. Luego ha sido terrorífico también que quien se suponía que proponía un proyecto alternativo no se ha caracterizado precisamente por el garantismo de los trabajadores de los grupos parlamentarios y de los aparatos políticos, ¿no? Hemos visto ERES, hemos visto cosas muy feas, ¿no? Que iban además en un sentido diametralmente opuesto al que se proponía, al menos discursivamente, ¿no? De todo esto supongo que en algún momento habrá que hacer un balance en serio, pero incluso quienes hemos sido, ¿no? Hemos auspiciado, hemos participado, hemos promovido este cambio de paradigma político. Bueno, tenemos que reconocer que el fracaso ha sido bastante notorio, por no decir cosas peores. Y además, creo que la lección debería también empezar un poco por pensar esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la precariedad es transversal a la situación social general en la que estamos y en qué manera la política puede o no sustraerse y transformar esa situación general, ¿no? Es decir, que no sé si es un buen planteamiento, por ejemplo, el que ha habido, ¿no? De recortar sueldos, si es un buen planteamiento que digamos, las contrataciones del personal que trabaja en las organizaciones ¿no? de partido. Y piénsese que Podemos en las primeras elecciones del 20D se quedó a un 1,3 del Partido Socialista, es decir, eso es muchísimos puestos de trabajo y mucha gente, es una empresa grande esa. Y sin embargo, luego las políticas y las cosas que hemos visto dejan mucho que desear, no digamos ya desde los estándares que predicas, que pregonas, ¿no? que propugnas como cambio de paradigma, ¿no? Entonces ya digo, sí, veo que en eso no es distinto, ¿no? Es decir, la universidad ha generado una legión de profesores asociados que cargan con un porcentaje gigantesco de la docencia, ha destruido un modelo y una institucionalidad que hace que hoy en día lo de la excelencia es un discurso puramente propagandístico e ideológico, y mutatis mutandis, pues en política se ha pregonado que no se iba a ser como la casta, que no se iba a ser tal, y al final, y no solo por la parte que nos toca, yo primero voy a hacer autocrítica, sino que cuando uno está metido y ve las instituciones funcionar de cerca y observa los partidos tradicionales, madre de Dios, señor, ¿no?
De eso vamos a hablar, de discurso y de casta también vamos a hablar. Vamos a centrarnos en elementos discursivos, pero también vamos a retrotraernos un poco a la historia de España. Como sabemos, España es un país pues que tiene un pasado que, digamos, a grosso modo, y no nos vamos a alejar mucho, que no ha gestionado y que no ha superado, y eso es una evidencia muy clara. Único país en el que no hay un proceso de justicia transicional, por ejemplo. Entonces, podemos considerar que España es un país comenzado por el tejado, y eso se refleja en las formas de hacer política. ¿Cuánto de lenguaje guerra civilista hay en el discurso político a día de hoy? Bueno, cada vez más, es decir, lamentablemente. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que nos vemos, y esto liga con lo que decías de la precariedad de la política, ¿no? Nos vemos con una élite política cada vez más precarizada, cada vez más contingente, cada vez menos formada y con carreras políticas más frágiles. Esto es un elemento muy importante. Por ejemplo, seguramente a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, le gustaría encontrar hoy a la vieja convergencia sentada, ¿no? A un Duran y Lleida sentado en el Congreso. Y lo que se encuentra es con una generación, pues como la de Miriam Nogueras, ¿no? La de unos políticos que llevan ahí 10 años que no han conocido una convergencia, digamos, homologable al PNV, sino que han conocido una convergencia donde el criterio de progreso comunicativo ha seguido decir la barbaridad cada vez mayor. Veíamos dimitir a un candidato, ¿no? Al Josep Sort. Ahora ha tenido que dimitir, pues bueno, decía verdaderas fascistadas, pero del nivel nazi Le Pen, y el tipo ahí lo estaba, haciendo carrera sin ningún tipo de cortapisas. Pero es que lo grave no es esto, es que uno se mira, este señor iba en el puesto no sé cuántos, pero si tú te miras al Canadell, que es el número 3 de la lista, dice llama colonos a conciudadanos, es decir, ¿de qué van? Es decir, ¿qué élite se ha forjado ahí en estos 10 años? Que ya son 10 años, es una década, desde la sentencia del Estatuto y que empieza esta deriva, ¿no? Entonces, claro, el problema es que al final las propias instituciones, los partidos políticos, han sido víctimas de sus estrategias comunicativas, se han visto entrampados en ellas y porque no ha querido asumir tampoco el coste político de tener una autoridad, un ejercicio de autoritas. ¿Víctimas de su estrategia o de la demoscopia? Bueno, es que la demoscopia forma parte, justamente, es la herramienta que sirve para detectar las resonancias, ¿no? Entonces, claro, es todavía peor. Es decir, tienes un defecto y además lo tienes profesionalizado. Porque tienes un feedback profesional que lo puedes medir, lo puedes cuantificar. Claro, exacto. Y entonces esto es terrible, porque no solo ya es que tengas, digamos, una intuición demagógica del político populista como era un Rodríguez Ibarra, ¿no? Dice, no, es que ahora tienes señores que están realmente especializados y profesionalizados en hacer ese tipo. Hay una diferencia muy grande entre viejos populistas. Era el caso de Alfonso Guerra, ¿no? Dale caña, Zozo, ¿no? Este tópico del guerrismo, ¿no? De un partido socialista que hacía aquel discurso izquierdista, populista y tal. Eso, Rodríguez Ibarra, Bono, eso es una cosa, y otra cosa es cuando ya tienes gente que de esto ha hecho una profesión. Es decir, que lo que comentamos, ¿no? Es decir, que puedo detectar que esta palabra me produce este efecto, luego la uso. Claro. Pero además no me hago cargo. Soy un irresponsable comunicativo, no me hago cargo de los efectos que produzca. En tanto en cuanto a mí me permita, en el corto plazo, salir. Un político tiene proyecto si es capaz de mirar más allá de los 4 años. El problema hoy en día es justo que esto se ha roto y se ha invertido. Entonces el político no tiene más horizonte que la rueda de prensa de la semana que viene. Y esto ya es mucho, si es una semana. Entonces van a salto de mata. Y como además, en esa lógica, que además tiene un efecto terrorífico desde el punto de vista epistémico, porque hace que pierda consistencia cualquier criterio de verdad, a lo que llevas a la fake news y a estar, da igual lo que digas, porque puedes decir su contrario la semana siguiente, porque da igual. Y esto tiene a su vez que ver con algo que hablábamos, que es justamente la precarización. Es decir, en tanto en cuanto no hay horizontes profesionales consolidados, ni en la academia ni en la política, el efecto que esto tiene es justamente una especie de huida hacia adelante,
De cortoplacismo, de mirada corta, ¿no? De lo que Iglesias llamaba el minuto yugoslavo, de pensarte que en el último minuto del debate de la campaña electoral vas a resolver todo lo anterior y todo lo posterior. Y que da igual, solo hay un momento presente que es el de esa habilidad de tertuliano en la que porque tú tienes el pico de oro más ágil, ¿no? Pues consigues finalmente unas cuotas de poder inmenso por un coste mínimo. Es decir, no has tenido que invertir una vida entera de trabajo. Es muy interesante el contrapunto que da en estas elecciones, lo vamos a ver en las elecciones catalanas, el contrapunto de dos políticos de largo plazo, dos marathon mans, que son Iceta y Illa, dos cuadros formados en... Esto es lo que el partido me pide. Es decir, Iceta dice, yo, si Salvador y Illa sacan mejor resultado, me echo a un lado. El partido me lo manda. Obedezco, soy un hombre de partido. Y el otro dice, yo que estoy de ministro, que puede ser mejor que acabar de líder de la oposición. Si el partido cree que yo puedo conseguir un mejor resultado, voy. Y esa fortaleza de los partidos o ese profesionalismo de los partidos no nos puede llevar a un régimen partitocrático. Tenemos un régimen político que está diseñado por partidos políticos, que ya desde antes de la transición deciden que el partido político es la modalidad de agencia protagonista de la política española democrática. Esto se constitucionaliza en el año 78. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que como en el resto de países, los movimientos sociales crecen y crecen y crecen. Es decir, los regímenes democráticos, las democracias liberales, es inevitable que una sociedad civil fuerte cada vez más se empodere y empiece a ejercer presión sobre los partidos políticos. Claro, lo que hemos visto, de hecho, es que esa movilización, 15M o el Procés o lo que sea, ha tenido un impacto tremendo sobre los partidos. Yo creo que aquí el error, y soy muy consciente porque yo he sido uno de, digamos, una de las cabezas pensantes de aquel momento. Creo que no hemos atendido a ese contexto histórico y al final no hemos sabido generar esa institucionalidad más democrática con la que tendría que haberse llegado a conseguir un cambio político en el régimen del 78 en favor de nuevas formas más avanzadas de participación democrática, ¿vale? Era un riesgo intrínseco a la hipótesis populista, ¿no? Es decir, que la hipótesis populista de la CLAO, MUF, ¿no? y compañía tiene un acierto enorme desde el punto de vista de las campañas electorales de aquel periodo tan breve de 2014-15 en el que en año y medio se producen no sé cuántas convocatorias y aquello es un no parar de elecciones, ¿no? Bueno, incluso hasta el 26 de junio del 2016, ¿no? Es decir, esa crisis, digamos, de periodos electorales tan breves, ¿no? Genera un contexto muy favorable a la hipótesis populista, pero la hipótesis populista tenía que haber dado paso a la hipótesis de una institucionalidad democrática, y esto no se hizo. Y de hecho, leyéndote la pregunta, creo que está bien enfocada, creo que Podemos se entrampa en eso. Y no le sabe dar solución de continuidad a la ruptura, al momento populista. Es decir, el momento populista es un momento, no es una eternidad populista, es un momento populista. Y por lo tanto, si después de un momento uno no tiene la capacidad, ¿no?, de institucionalizar, de producir, ¿no?, una nueva institucionalidad, ese momento se pierde. Esto, en l'Ancien Régime, en la Revolución, Tocqueville decía aquello de, ¿no?, después del legislador, después del revolucionario, el legislador, ¿no? Y Tocqueville sabía bien que las agitaciones de 1830, de 1848 en Francia, esos momentos, que son momentos populistas, que son momentos de ruptura constituyente, tenían que ir seguidos de una institucionalidad democrática, so pena de acabar derivando en bonapartismo, de acabar derivando en la tentación del cesarismo, ¿no?, y de las formas autoritarias de la política democrática, ¿no? Entonces, claro, eso, por ejemplo, no se entiende y liga directamente con la modalidad de agencia política. ¿Qué retos tiene por delante la política, Raimundo, para acabar? Democratizarse la política más. Española. Democratizarse, pero ojo,
cuando digo democratizarse no quiero decir más emociones y más populismo. Es que yo entiendo que es... ¿Racionalizarse? ¿Perdón? ¿Racionalizarse un poquito más? Institucionalizarse. Institucionalizarse, ojo, porque hay dos institucionalizaciones distintas. Y yo quiero ahí me gustaría, ¿no?, para que se entienda, enfatizar la diferencia entre ambas. Hay una institucionalización que es integración en el régimen político. Es lo que está intentando Pablo Iglesias. Pablo Iglesias decide en Vistalegre II que le sobra la hipótesis constituyente y que tiene que optar por un acomodo constitucionalizado. Entonces, pasamos de ver la impugnación del régimen, recordad aquella campaña que decíamos, ¿no? Gracias 1978, hola 2016, ¿no? Uh-huh. Es decir, palabras suaves con contenidos muy duros, porque se estaba pregonando, ¿no?, un cambio de régimen. Y frente a eso, Iglesias propone la cal viva, pero como anguita la Constitución y el programa. Entonces convierte la Constitución en el libro rojo de Mao y se dedica a ir por los mítines enseñando la Constitución, ¿no? Es decir, vuelve al carrillismo, vuelve al cierre del año 78, en el que un partido comunista lo más a lo que puede aspirar es a ser el advocacy party de la izquierda, el partido que enmienda por la izquierda. La otra institucionalización a la que me refiero, creo que es la que es interesante y tiene recorrido. Es una institucionalización que parte a su vez de la necesidad primero de prácticas instituyentes, es decir, de que se reconoce que hay una limitación en el régimen tal y como está formulado, que se proponen una serie de prácticas distintas y que estas prácticas políticas se institucionalizan. Por poner un ejemplo empírico que lo visibiliza mejor. Nosotros propusimos las primarias. Nosotros propusimos la limitación de mandatos. Nosotros propusimos toda una serie de medidas, de prácticas instituyentes que generaban otra forma de hacer política. Claro, lamentablemente esto no evitó que hubiera pucherazos, manipulara, dejara de haber garantías en el sistema del cómputo de las elecciones de las primarias, en Internet, en fin, toda una serie de cosas típicas de los aparateos y de la política en su perversión, pero sobre todo suicida desde el punto de vista de quien quiere hacer algo nuevo, ¿no? Porque esas prácticas instituyentes no se institucionalizan y que no llega ni entiende ni remotamente qué ha sido el 15M desde el punto de vista de la nueva constitución material sobre la que tiene que articularse un proyecto político. Una constitución material que es la de las ETTs. Esto no se ha entendido. Es decir, se sigue considerando, lo decías con todo el acierto, ¿no? El planteamiento tuyo primero de hace falta entender la política y la precariedad, ¿no? Y dices, pues claro, efectivamente. Es decir, siempre ha habido un tema que a mí siempre lo pongo de ejemplo, me parece que es paradigmático. ¿Por qué Lenin le gana a Rosa Luxemburgo? Rosa Luxemburgo tiene toda la razón normativa. Uno lee a Rosa Luxemburgo y es imposible no estar de acuerdo con ella. La libertad es la libertad del que piensa diferente. Hombre, es que vamos, desde Kant, ¿no? O sea, esto es inapelable normativamente, pero Lenin gana la Revolución Rusa. Y Rosa Luxemburgo acaba siendo asesinada, ¿no?, por el chivatazo socialdemócrata a los Freikorps, ¿no? Claro, esa tragedia tiene que hacer pensar a ambos. Es decir, Lenin muere haciendo un testamento diciendo ojo con Stalin la que se viene aquí, ¿no? Y Rosa Luxemburgo, si pudiera hacer una psicofonía y volver del más allá, diría, por Dios, ¿quién nos manda a lanzar la revolución espartaquista en el 19 con la que estaba cayendo, ¿no? Entonces, aquí, históricamente, hay que aprender la lección. Lenin la clava en comprender cómo la base material de la sociedad, la constitución material, debía de responder a la institucionalidad del partido. Y cuando él crea el partido, lo crea a imagen y semejanza de la fábrica fordista. Entonces tú tienes al secretario general igual que al patrono, Henry Ford. Lenin, Henry Ford. Después él tiene a su
Politburó y el otro tiene su consejo de administración. Luego hay una pirámide perfecta, ¿no? Luego vienen los ingenieros, los capataces, los cuadros dirigentes del partido, y luego viene el proletariado, la industrial, ¿no? El trabajador fordista, y viene la militancia de base. Esa pirámide es perfectamente coherente. El problema es que a partir de los años 80, de 1980, la contrarrevolución neoliberal cambia la estructura. Si Thatcher gana, si Thatcher y Reagan logran cambiar el paradigma de articulación de la empresa, no solo las políticas públicas, que es solo como se lee limitadamente el neoliberalismo, también la antropología política y el paradigma de organización de la empresa cambian la constitución material y aparece la empresa en red y se fomentan las tecnologías, la articulación telemática de las empresas, las externalizaciones, la desterritorialización, las deslocalizaciones. Ese devenir red de la empresa postfordista responde a una constitución material que no está comprendida en la vieja forma partido. Y por lo tanto, más se persistan los partidos, más intenten con esa estructura piramidal, clásica, ¿no? Burocratizada, interpelar y trabajar con una ciudadanía cuya realidad es la de la ETT, la realidad de vidas laborales que cambian. Antes, en la época de mis padres, un trabajador trabajaba 40 años en una empresa. Hoy en día tienes 40 empresas en un año de trabajo. Es decir, que la gente va cambiando a salto de mata para aquí y para allá. Eso genera un determinado tipo de cultura organizativa que no es compatible con los modelos clásicos de partido político. Eso es obvio. El joven, por lo tanto, atiende al TikTok, al Twitch, al YouTube o al Twitter. Es decir, lógicamente, porque eso sí se corresponde con la constitución material de su realidad. Pues Raimundo, muchísimas gracias por estar en el bar de Apolo y nada, oye, espero verte pronto por ahí, no sé, en los congresos, en el mundo académico, ya veremos si no me salgo. Si no me salgo. O si yo entro. O si entras. Muy lateral ya a estas cosas, está muy mal, lamentablemente. Pero bueno, un gustazo en todo caso. Muchísimas gracias. Poder compartir el momento y producir conocimiento, aunque sea teletrabajando. Sí, un ratito. Muchísimas gracias, Raimundo. A ti. Dos de los objetivos principales de los partidos políticos son, por un lado, el de ganar elecciones y por el otro, el de canalizar las preferencias y demandas de los ciudadanos a los que representan y, mediante el ejercicio de la política, encontrar las soluciones. Y una relación es clara: a mejores resultados, más cuotas de poder y a priori mejor posicionado estará un partido para atender a las demandas de sus electores. Sin embargo, el problema aparece cuando un partido necesita ampliar su base electoral más allá de los fieles incondicionales. Y ahí entra a jugar el estiramiento del discurso y de las ideas para atraer los votos de los de al lado. Así son los partidos atrápalo todo o catch all, partidos con identidades diluidas plasmadas en discursos vacíos, cortoplacistas y veletas, con la única referencia de la demoscopia. Esto podría entenderse como un símbolo más de la precarización de la política, de sus fondos y de sus formas. Sin embargo, lo realmente peligroso no es que los partidos se muevan en función del viento que sople, sino que cojan impulso sobre las cenizas no barridas de un pasado del que hemos heredado su discurso guerra civilista. A veces solo hace falta ver un poquito de historia para darse cuenta de que este viaje ya lo conocemos.